Bueno, este es un video explicativo referente fundamentalmente a lo que serían las formas de fondo, no tanto a la parte teórica, pero sí al desarrollo de cómo desarrollarían los ejercicios. Es un video muy cortico. Bueno, si ya revisaron el PDF, se habrán fijado que las formas de fondo dependen de un tau 0, que es el mismo tau, ¿de acuerdo? Eso lo especifica varias veces en el PDF. Se especifica que ese tau es el mismo tau 0, ¿de acuerdo? Cuando la condición es general, digamos, del río, o en condiciones generales del río, el tau se calcula de manera muy sencilla. Es simplemente RH, que es el radio hidráulico, recuerden, A sobre P, por I, que es la pendiente de del fondo del lecho del río, y por ρg, y este ρg no es otra cosa, el ρ no es otra cosa que la densidad específica, y por G termina convirtiéndose, o por la gravedad termina convirtiéndose en el peso específico, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma pueden calcular el tau de manera muy sencilla cuando ya tienen el RH, cuando se les da el RH, como es el caso del quinto punto. Y en ese mismo quinto punto pueden calcular el B asterisco como raíz de G RH por I, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen todo, y ya con tau y con B asterisco, pues muy simple, ¿cierto? Porque ya van a poder calcular en el ábaco de Shields, relativo a las formas de fondo, van a poder calcular, fíjense acá, B asterisco por D sobre nu, donde D es el tamaño de grano promedio, nu es la viscosidad cinemática, entonces ya tienen el Reynolds de corte, y ya pueden calcular el tau de corte, que sería el tau cortante, el tau que acabamos de decir cómo se halla, ¿cierto? Sobre gamma S menos gamma por D, que es el diámetro del grano promedio. Acuérdense que este gamma S y este gamma, el gamma que lo utilizan también para calcular el tau, como acabamos de ver, este gamma pues es el peso específico del agua, que es 1 tonelada por metro cúbico. Y el gamma del sólido promedio, que en teoría en general es 2 o sea, se asume como 2.65 toneladas por metro cúbico. Entonces esta diferencia les da 1.65, ¿de acuerdo? Entonces tener en cuenta simplemente eso. Para el sexto punto ya tienen que tener en cuenta este procedimiento que yo les doy bastante detallado aquí en la diapositiva 37. Previamente de haber estudiado esto, de acuerdo, que les va a servir mucho, pero acá está, digamos, que el procedimiento muy claro. Lo primero que tienen que hacer es tener en cuenta que en este caso tienen que calcular el tau no simplemente de esta forma general, sino que tienen que tener en cuenta el tau de grano y el tau de forma. El tau de grano en función del R'(H), que sería el radio hidráulico de grano, o sea, del contorno del lecho del río en cuanto a grano, y el R'(H), que sería el radio hidráulico del contorno de lo que tiene que ver con la forma. Acuérdense que una cosa es el grano y otra cosa es la forma. El grano, que es cada uno de los granitos de acá, dan una resistencia al flujo, pero la forma del lecho también da otra resistencia al flujo, ¿de acuerdo? Entonces, el simple hecho de cambiar la forma del lecho genera una resistencia al flujo, ¿sí? Pero el propio grano, pues también, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se diferencia, digamos, los dos tipos de condición, de grano y de forma. Ahora bien, de acá, ¿de acuerdo? El procedimiento dice, primero asuma R'(H). Entonces ustedes asumen R'(H) y con ese R'(H) despejan B asterisco, B' asterisco, o sea, la velocidad de corte del grano. Y con ese B' asterisco, entonces ya ustedes aquí tienen que definir qué tipo de lecho es, si es un lecho liso o es un lecho semirrugoso o rugoso, ahí se les aclara en el sexto punto. Entonces ya tienen todo, tienen B' asterisco, ya asumieron el R'(H), tienen que hallar esta X, que es un factor de corrección precisamente por condición de transición, y lo sacan de este ábaco,
¿de acuerdo? O de este gráfico. Entonces sacan el REP, que está en función del B asterisco, que ya lo tienen, del diámetro general del lecho, que ya lo tienen, y de la viscosidad cinemática. Y con eso calculan el valor de X que lo introducen acá. Con eso despejan la velocidad teórica, ¿de acuerdo? Y con esa velocidad teórica pueden calcular de este abaco, que tiene que ver también con la relación de Culligan, despejan la velocidad de corte, pero de fondo, que es el B doble' asterisco. Entonces se meten al abaco con esto que ya lo tienen, ya tiene el gamma del sólido, que ya se los di, el gamma del agua, tiene el D35 que lo pueden asumir, ¿de acuerdo? Un diámetro de partícula de D35 que según el taller ya deberían saber que es D35, que es de 86, todo eso, ¿cierto? Que eso ya lo explicaron en el punto 1, si no estoy mal, del taller. Y el R'(H), ¿de acuerdo? Que es el que están asumiendo por la I. Y cortan acá y pues, como ya conocen U, sacan el B doble' asterisco. Y con eso, ¿de acuerdo? Con eso, entonces, fácilmente, entonces, bueno, tener en cuenta obviamente que si ya conocen ese B doble' asterisco, pues es fácil despejar acá el R'(H), que es la radio hidráulico, pero de forma. Y si ya tienen el R'(H) y ya tienen el R'(H), pues ya tienen el RH total. Y ese RH total, acuérdense que se aproxima a H, ¿de acuerdo? Y si ya tienen H, y ya tienen el ancho del río, y ya tienen la velocidad que también ya la calcularon, la velocidad teórica, pues ya que tienen un caudal, pueden calcular un caudal, ¿de acuerdo? Y con el caudal, ¿qué hacen? Con el caudal teórico lo comparan al caudal medido. Si les da igual, quiere decir que asumieron bien el R'(H). Si no, vuelven y calculan. Y ya con esto, pues calculan su tau, ya con las fórmulas normalitas, ya tienen B asterisco, entonces ya pueden verificar qué tipo de lecho se les está formando en el fondo. Eso es todo. Entonces, ánimo, cualquier duda estoy pendiente en plataforma.